Buenos días mis medio babies, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy veremos el tema manejo de heridas quirúrgicas y vamos a abarcar estos temas, su clasificación, cicatrización, así como su tratamiento. Pero primero vamos a empezar por definir qué es una herida. Se entiende por herida a la pérdida de continuidad o integridad de los tejidos o ambas. Y vamos a tener su clasificación. Podemos clasificar a una herida como limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Entonces, las heridas limpias son heridas no traumáticas en las que no se atraviesan tejidos infectados. Se produce un escaso trauma tisular, la técnica aséptica va a ser la correcta y no se abre la luz digestiva, la vía urinaria o la respiratoria ni la cavidad orofaringea. Estas se van a efectuar electivamente un cierre primario y no van a drenar. Un ejemplo de estas serían una herniorrafia, una mastectomía y una tiroidectomía. Tenemos a las heridas limpias contaminadas. Aquí vamos a penetrar el tubo digestivo, las vías respiratorias, el aparato genitourinal bajo condiciones controladas y aquí no va a haber un derrame significativo de su contenido. También podemos incluir en intervenciones donde se ha producido una transgresión leve de la técnica aséptica. Específicamente las operaciones que están implicadas en el tracto biliar, apéndice, vagina, orofaringe. Siempre que no exista el derrame de su contenido ni una infección en la vía biliar o en la vía urinaria. Entonces vamos a tener que también forman parte de las heridas limpias contaminadas, heridas limpias en donde se haya dejado un drenaje mecánico abierto. Un ejemplo de esto sería una apendicectomía o una colecistectomía. Tenemos a las heridas contaminadas, en donde va a haber fallos importantes en las técnicas asépticas. Va a haber una penetración de vísceras huecas con un escape en su contenido y los sitios quirúrgicos que se van a tratar, vamos a invadir el tracto genitourinario. Aquí ya va a haber orina infectada y los tractos biliares con la bilis infectada. Recordemos que en las heridas limpias contaminadas aquí todavía no hay infección en la orina y en la bilis. También se consideran contaminadas heridas traumáticas, pero esta va a ser de un reciente inicio, o sea, una evolución menor a 6 horas. Un ejemplo de esto va a ser una gastrectomía, una colectomía o una apendicitis gangrenosa. Por último tenemos a las heridas sucias. Estas son realizadas sobre heridas traumáticas con cuerpos extraños o tejido desvitalizado, pero aquí la evolución ya va a ser mayor a 6 horas. Así como las que afectan tejidos infectados con colecciones purulentas o vísceras perforadas. Entonces, en esta tablita tenemos las tres tipos de clases: limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias, y tenemos algunos ejemplos de ellas. Recordemos que conforme va avanzando la clasificación, va a ir aumentando la tasa de infección. Y este cuadrito es del Tapia, es lo mismo, cómo se clasifican a las heridas, pero aquí ya lo pone más específico. Entonces se los dejo por si lo quieren leer. Bueno, ahora vamos a iniciar con cicatrización, pero primero tenemos que entender qué es la cicatrización. Va a ser un proceso fisiológico a través del cual el organismo va a desencadenar una serie de fenómenos bioquímicos. Esto obviamente va a ser posterior a una lesión en un tejido. Y lo vamos a llevar a cabo con la finalidad de reparar o regenerar. Vamos a tener que son dos cosas diferentes, y esto va a dar como resultado la formación de un tejido cicatricial o un tejido igual al existente. Entonces tenemos que se clasifica en dos la cicatrización. Vamos a tener la regeneración, la cual se caracteriza por el restablecimiento anatómico y funcional del tejido lesionado. El tejido hepático va a ser el mejor ejemplo de regeneración, porque el tejido hepático pues se puede regenerar, es decir, vuelve a tener las mismas características anatómicas y funcionales. Tenemos la reparación, que es la sustitución del tejido lesionado con tejido conjuntivo, en donde las características anatómicas tanto como funcionales no se van a conservar, y la piel es el mejor ejemplo de reparación. Entonces quiero recordarles que si les están gustando estos videos, no se olviden suscribirse. Ahora, tenemos que el proceso de cicatrización va a tener tres etapas: la etapa inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación. La etapa inflamatoria va a tener dos fases: la vascular, en la cual vamos a tener una vasoconstricción, una formación de un trombo y la hemostasia. Y la etapa celular va a estar mediada por neutrófilos, macrófagos y por último van a llegar los linfocitos.
Dentro de la etapa proliferativa vamos a tener la epitelización, la contracción de la herida y la reparación. Y por último tenemos la etapa de remodelación en la cual vamos a tener una maduración. Entonces vamos a empezar por la inflamación, también denominada de sustrato o exudativa. Vamos a tener que tenemos dos fases, la vascular, en la cual, como se los dije, va a haber una vasoconstricción transitoria. Esta va a estar mediada por catecolaminas y por el sistema nervioso simpático. Vamos a tener la formación de un coágulo en los vasos lesionados y la conversión de fibrinógeno a fibrina. Inicia la cascada de la coagulación. Vamos a tener la fase celular, en la cual los polimorfonucleares van a ser las primeras células infiltrantes en el sitio de la herida y van a alcanzar un pico máximo entre el primero y segundo día. La principal función propuesta para los neutrófilos va a ser la fagocitación de bacterias y de desechos del tejido dañado. La segunda población en llegar a la herida constituyen los macrófagos y van a participar en el desbridamiento de la herida. Recordemos que las plaquetas y el endotelio van a liberar el factor de crecimiento y algunas prostaglandinas. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la permeabilidad vascular. Esto va a causar edema, pero también va a causar migración celular, migración de neutrófilos, de linfocitos, de polimorfonucleares. Esto lo que va a hacer, los neutrófilos van a fagocitar cuerpos extraños y bacterias. Posteriormente a los neutrófilos van a llegar los macrófagos, que los macrófagos van a fagocitar a los neutrófilos. También vamos a tener citocinas estimuladas por neutrófilos que van a estimular a los fibroblastos y a los queratinocitos. Los últimos en llegar, como vimos en la tabla, van a ser los linfocitos que van a generar FGF-beta. Se dice que después de 7 días hay pocas células inflamatorias, entonces los fibroblastos van a empezar a poblar la herida. Tenemos la fase proliferativa. La fase proliferativa inicia desde el día 1 y concluye al día 20. Esta fase también se conoce como fibroblástica. Entonces vamos a tener 3 etapas. La epitelización, en donde va a haber una migración de las queratinocitos a la herida y se van a formar puentes que unen a los bordes de la herida. Estos puentes van a ser de colágeno. Tenemos una contracción en donde, una vez establecidos estos puentes de células epiteliales y de colágeno, una porción de los fibroblastos se van a diferenciar en miofibroblastos. Esto lo que va a provocar es que la herida disminuya en su tamaño y longitud debido a que se va a contraer. Vamos a tener la fase de reparación, en donde va a haber una intensa migración y proliferación de fibroblastos. Va a haber una producción de colágeno, principalmente tipo 3, de matriz extracelular, de proteoglicanos, y va a haber una angiogénesis. Por último tenemos la etapa de remodelación y maduración. Aquí recordemos que la colágena va a estar en una disposición irregular y dispersa. Lo que va a ocurrir en esta fase va a ser una reorganización de esta. La remodelación de la herida va a continuar hasta por un año. El tejido cicatricial va a carecer de elasticidad, de glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos. Ahora, tenemos factores que afectan a la cicatrización. Tenemos dentro de los más comunes son las infecciones, en donde hay un incremento de ácido araquidónico y de radicales libres. ¿Esto qué va a generar? Pues va a aumentar el tejido dañado y va a prolongar por lo tanto la fase de cicatrización. Tenemos enfermedades metabólicas como son la diabetes mellitus, en donde sabemos que el aporte de oxígeno va a estar disminuido. De igual manera, la capacidad de opsonización va a estar disminuida y nos hace más susceptibles a infecciones. Tenemos también el uso de esteroides, en donde este uso va a provocar una reducción en la síntesis de colágeno y las fuerzas de la herida. Por último tenemos estos términos. Tenemos contaminación, que va a ser la presencia de un microorganismo, pero este no se va a replicar en la herida, por lo tanto no va a intervenir en el proceso de cicatrización. Tenemos la infección, en la cual aquí va a haber presencia y replicación de los organismos en el huésped. Entonces va a intervenir en el proceso de cicatrización y se dice que hay infección cuando se comprueba que hay más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Tenemos un seroma, que va a ser la acumulación en la herida de líquido extracelular. Un absceso sería una infección e inflamación del tejido caracterizado por la acumulación de pus. La eventración va a ser la protrusión anormal del peritoneo, eso es muy importante, aquí va a haber peritoneo a través de una cicatriz patológica de una herida quirúrgica o puede ser traumática.
Esta puede contener o no vísceras abdominales y tejidos. Y tenemos la evisceración. Esta se dice que es en el posoperatorio inmediato. Aquí no va a existir una cubierta peritoneal, por lo que las heces intestinales no están contenidas dentro del saco peritoneal y se encuentran solamente cubiertas por tejido celular subcutáneo y por la piel. Esta es más una urgencia y, como se los dije, va a ser en el posoperatorio inmediato. Eso sería todo. No olviden dejarme su like y si les gustan estos videos suscribirse. Muchas gracias.